Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Este fin de semana arrancaron las campañas en los estados de Guerrero, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí y en Sonora. Algunas de estas entidades registran el mayor índice de violencia política en México. Para proteger a quienes aspiran a un cargo de elección popular de amenazas, agresiones o de intimidaciones que puedan sufrir por parte de la delincuencia organizada y de la de cuello blanco, el gobierno federal presentó un plan de protección a personas candidatas a algún cargo. Veamos en qué consiste en el contexto, no te vayas. Hace un par de semanas el gobierno federal presentó el plan de protección para evitar que quienes participan en el proceso electoral sean amenazados o sufran atentados. Según cifras oficiales, en 2018 hubo más de 150 asesinatos políticos y la mitad de ellos en Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco. El indicador de violencia política de la consultora ETELECT registró en el periodo electoral 2017-2018 774 agresiones contra de personas políticas, 48 de ellas aspirantes a un cargo de elección popular. Entre septiembre de 2020 y hasta el 5 de marzo de 2021 se registraron 205 agresiones, entre ellas el asesinato de 14 personas precandidatas. 80% de las agresiones fueron en el ámbito municipal y en el 75% de los casos contra personas opositoras a los gobiernos estatales. El plan presentado por el gobierno federal busca reforzar la estrategia de seguridad en los estados y municipios de alto riesgo. Considera pedir a partidos y autoridades electorales que los candidatos cumplan con los requisitos de ley, establecer mesas de trabajo con partidos políticos y fiscalías para prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia, brindar atención a personas aspirantes y candidatas amenazadas para determinar los niveles de riesgo y protección previa, apertura de carpetas y establecer protocolos territoriales especializados según el nivel de violencia política, de incidencia delictiva y riesgos para el proceso electoral registrado en cada región. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. En efecto, hemos visto en los últimos años una descomposición de la situación en algunos estados, como en Tamaulipas, en donde en efecto, pues personas que han sido candidatas a alcaldías, a cargos de diputadas o diputados locales, desaparecen o son amedrentadas, ¿no? ¿Te parece adecuada esta propuesta, Jorge, para tratar de proteger a estas personas que está presentando el gobierno de México, o es una lista de buenas intenciones? ¿Qué podemos hacer para esta espiral de violencia que tiene que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico sobre todo? Seguro es una lista de buenas intenciones, pero sí me gusta que se empiezan, por un lado, a diversificar los temas en el actuar de las instituciones de seguridad y que el enfoque ya no es exclusivamente de combate al crimen organizado, sino de crear intervenciones en varios niveles, ¿no? O sea, esto de hacer énfasis en la prevención, en la investigación de delitos, en mejorar procesos incluso al interior de los partidos, ¿no? Protocolos para el tema de los perfiles, que obviamente también nos gustaría ver temas similares para temas de violencia de género, etcétera. También esto de que se empieza a sacar a la Secretaría de Seguridad de esta lógica de que su única función es el despliegue de cuerpos de seguridad, aunque es algo que sí se contempla en el programa, en estas entidades y municipios de alto riesgo, pero creo que está muy bien que se contemplan intervenciones hacia dos frentes, ¿no? Por un lado, este tema de prevenir la delincuencia organizada, el crimen organizado, y por otro, la lucha contra la corrupción, pero muy en particular el evitar que haya empresas u otros políticos que vean en candidatos la oportunidad de incrementar sus fortunas, ¿no? Esto de que le llaman el cuello blanco, pero que al final pues todos están coludidos en lo mismo. Y también que se trabaja de manera más coordinada, ¿no? En lo que aún nos podemos enfocar, que es en la etapa en la que podemos prevenir la cooptación de gobiernos municipales, de congresos locales, al evitar la cooptación de candidatos, ¿no? Entonces, pues creo que es algo que evidentemente responde muy bien a la coyuntura actual, al año electoral. Lo único es que creo que yo creo que debería de haber más involucramiento del INE en este tipo de acciones, ya que pues, es un tema que compete a candidatos, a elecciones, y sobre todo porque me gustaría también ver protección hacia estas candidaturas que ha habido en el tema de acciones afirmativas, ¿no? O sea, ahora vamos a ver más candidaturas de comunidad LGBT, de mujeres, de comunidades indígenas, y pues que son también poblaciones que han vivido violencia muchos años y que ahora pues también están mucho más expuestas en el tema de una candidatura, ¿no? Entonces pues son ahí algunas cosas que deberían de contemplarse, pero en general pues me parece un gran avance. Creo que es una oportunidad para evitar la corrupción en estas áreas. Sí, sobre todo en el tema de checar los perfiles, creo que hay mucho trabajo por hacer, porque en efecto de repente hemos visto
a diputados y a diputadas que de repente tienen vínculos con el crimen organizado en todos lados, de todos los niveles, no nada más en lo local, sino también en lo federal. ¿Cómo lo ves tú, Velos? ¿Te parece adecuado este plan? ¿Le ves algún espacio para mejorarlo o te parece adecuado? Viene de una larga línea de tomar medidas preventivas, porque eso se trata de prevenir la violencia en contra de personajes que actúan o están involucrados en la vida pública y política del país, que obviamente la manera más transparente en la que esto se pone sobre la mesa es tener una candidatura por algún partido. Y creo que es necesario, llega en un momento importante porque estamos viviendo quizá el momento más sangriento en la historia de las elecciones políticas y nos estamos acercando mucho más a eso. El ejemplo de esto es el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, de quien se decían muchas cosas con el tema del crimen organizado, y de la fecha de septiembre del 2020 hasta ahora van 63 asesinatos de gente que tiene que ver o que participa en la vida pública. Entonces creo que esta manera de prevención, a manera voluntaria de exigirle a los partidos que sometan a sus candidatos y candidatas a un esquema de protección, sobre todo en los estados que tienen o que son más peligrosos, porque está detallado también, a mí me parece una parte importante de esta iniciativa, que delimita muy bien en los estados en los que hay mucha más inseguridad respecto a esto y donde hay mucho más vulnerabilidad de los candidatos y candidatas, entre Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, etcétera. Y creo que eso pone a los partidos en una posición de mucha más responsabilidad sobre las personas que ponen en la boleta y sobre la responsabilidad que tienen en la seguridad de sus candidatos y candidatas. Viene también de una estrategia que se había hecho con las mujeres, que tenía perspectiva de género y que tenía que ver con proteger los derechos políticos de las mujeres por todas las candidatas que se asesinaron en el 2018, que fueron 19, nada más en el periodo electoral. Después fueron desafortunadamente otras. A mí me parece que es momento de tener la conversación de que necesitamos protección para las candidatas y candidatos y que se va a poner muy difícil este periodo electoral porque hay muchos intereses. Y yo cerraría con, parece que nos sacudió el tema de Leonel Luna en la Ciudad de México porque, claro, se muere alguien de manera desafortunada en un choque y lo primero que pensamos fue, bueno, tuvo que ver con alguno de los nexos con el crimen organizado y tal, que se le había dicho que tenía durante mucho tiempo. Y a mí me parece que esta coadyuvancia entre estas instituciones y los partidos políticos pues da mucho más certeza de acercarnos a un mejor o espacio más equitativo de convivencia política electoral en una elección tan importante y la más importante como la que ya está. Ahorita creo que no estamos ni en la antesala, ya estamos en pleno periodo electoral, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves, Aurora? Violencia política hay no nada más, digamos, por estas amenazas del crimen organizado, violencia política, y en el PAN hay una comisión de atención a la violencia política, en específico con temas de promoción política de la mujer. ¿Cómo lo ves tú? Pues primero creo que hay que aclarar una cosa. El proceso electoral empezó en septiembre del año pasado. Y ahí lo que habría que preguntarse es por qué salió este plan hasta ahora, cuando debió empezarse a implementar desde septiembre del año pasado, porque ese retraso nos ha costado 75 vidas a la fecha y creo que precisamente por la situación en la que se encuentra el país sería muy importante que se hubiera implementado desde entonces. Sobre todo en un contexto en el que nos encontramos en los peores índices de violencia e inseguridad de los últimos 20 años, donde al menos en los 2 primeros años de gobierno del presidente López Obrador, las tasas de homicidios dolosos, de amenazas, de robo a negocios han aumentado en 73%, 53% y 46% respectivamente. Entonces, es un, digamos, proceso que nos indica dos cosas. Una, que el gobierno federal no ha sido capaz de diseñar ni de implementar una estrategia eficaz contra el crimen organizado en este país. Y dos, que existen en varias y diversas zonas de nuestro país regiones donde candidatos, dirigentes y funcionarios no cuentan, y creo yo que no contarán con márgenes adecuados para garantizarles la seguridad en el ejercicio de sus actividades electorales. Y eso es muy importante y creo que ese es el punto toral en la discusión de este plan de protección a candidaturas. Sí es necesario desplegar este programa y esta estrategia de protección electoral, pero se necesita tener en cuenta esto y sobre todo algo que llama la atención es la diferencia entre la información que muestran en el plan del gobierno, sí,
presentado contra lo que han mostrado instituciones especializadas y organizaciones de la sociedad civil, porque de acuerdo con ellos, de septiembre de 2020 a febrero del año pasado, de este año, perdón, se presentaron 90 incidentes de violencia con 108 víctimas, de las cuales 75 fueron asesinadas. Y si nos vamos al proceso electoral de 2018, como mencionaba Estefanía Veloz, hubo 23 candidatas asesinadas al menos. De acuerdo. ¿Qué decir, Alejandro? Demasiado poco, demasiado tarde, como más o menos dice Aurora. O sea, presentan tarde este plan y también la comparación que hace con lo que dicen algunas organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué le contestarías, contrapunto? No, pues demasiado, pero demasiado tarde se presenta un plan de esta naturaleza. Hay que decir que ni en 2012, durante el sexenio sanguinario de Felipe Calderón, ni en 2018 se había presentado un plan de este tipo. Y qué bueno que haya ya un cambio, un punto de inflexión y que se visibilice este problema. Este problema que es contra candidatos, y en septiembre eran los preparativos de la elección y hasta recientemente comenzaron los procesos de elección de candidatos en todos los niveles. Y creo que es pertinente porque si hay una amenaza a nivel municipal en contra de la democracia, pues es precisamente la violencia del crimen organizado, pero no solo la violencia, sino también el poder corruptor, la posibilidad, la capacidad que tienen de financiar a candidaturas, la capacidad que tienen de definir quién los va a representar o de vetar a personas para que no lleguen. Pues creo que sí es una amenaza que se cierne principalmente en el eslabón más débil de la cadena de mando, en este caso a nivel municipal. Entonces, creo que aquí también se tiene que hacer un llamado a que todos asuman la responsabilidad. Es una tarea del gobierno, pero también de los partidos políticos, a no postular a personajes que tengan nexos con el crimen organizado, a rehusarse a recibir financiamiento, sobre todo en efectivo, ¿no? Que eso de por sí ya es ilegal, y sobre todo también compartir información con oportunidad. Y lo que decía Estefanía creo que es muy importante, que este fenómeno se concentra en municipios en concreto, lo cual permite focalizar la estrategia y sobre todo dar una atención más personalizada a aquellos candidatos que cuentan con alguna amenaza o con mayor riesgo. Entonces, bueno, es un desafío, por supuesto, es una tarea del Estado mexicano, pero qué bueno que se estén tomando cartas en el asunto y que autoridades de todos los niveles de gobierno, sociedad y partidos en su conjunto asumamos este desafío. Ahora, lamentablemente, la manera de poder evaluar si este plan funcionó o no, me imagino, va a ser comparar con las elecciones anteriores, en donde se registraban más de 770 y pico agresiones. Teníamos en el proceso del 2017-2018, con lo que vamos a ver en y la verdad es que los números no indican pues una mejoría sustancial. Evidentemente la violencia sigue golpeando fuertemente a muchas comunidades en el país y en muchas ocasiones, incluso ya varias organizaciones internacionales han dicho que el nivel de la violencia en México es tan preocupante como cuando Irak, en la guerra de Irak en el 2004-2003, y que en ese momento seguimos todavía lamentablemente hoy, particularmente en estados como Tamaulipas, en donde ya se ha declarado como incluso una zona fantasma para el ejercicio del periodismo y una zona también de riesgo para el ejercicio también evidentemente de la política. Si alguien quiere cerrar este bloque antes de irnos al siguiente tema, si no nos vamos al siguiente tema. Vamos a una pausa al regresar. Vamos a hablar precisamente de Tamaulipas, porque allá el gobernador de la entidad, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, insiste en su inocencia. Él y la Fiscalía General de la República tienen un mes, 30 días, para aportar pruebas que permitan a la Cámara de Diputados, a la Federal, decidir si procede o no su desafuero. Regresamos a ver qué opina la mesa de este proceso. Esto es Punto y Contrapunto, no te vayas.